tarde del día 13 de marzo de 2018 en la sala de audiencias del primer juzgado de investigación preparatoria del Callao. Se da inicio a la audiencia de excepción de improcedencia de acción, causa penal 126 del año 2017, cuaderno 66. Dirige la presente audiencia mi persona, Serapio Roque Guamán Cóndor. Adelante con sus acreditaciones. Señor juez, buenas tardes. Señores abogados, buenas tardes. Por el Ministerio Público, Elvia Yanis Aguilar Cuellar, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, con domicilio procesal en Adolfo King 156, Callao. Gracias, señor juez. Adelante, doctor. Señor juez de garantías, en la defensa, con todos los presentes también muy buenos días. Buenas tardes. En la defensa del imputado Félix Manuel Moreno Caballero, quien habla, Jefferson Gerardo Moreno Nieves, con registro del Colegio de Abogados de Ancash 2935 y domicilio procesal en la casilla 66486. ¿Un teléfono, doctor? 954-782299. Bien, ¿algo que cuente especialista que tenga Buenas que ver con la tardes, señor instalación de la audiencia? magistrado. Para poder disculpe. acreditar la Procuraduría. Adelante. Con la Procuraduría DOC, acreditándose la abogada Cintia Edith Aragón La Rosa, con registro de colegiatura CAL 47942, casilla electrónica 83811, el domicilio procesal calle Estados Unidos 958 Jesús María y número de teléfono 920-652-042, con una interconsulta. Señor magistrado, muy buenas tardes. Como abogado de interconsulta, Silvia Cuba Ramos, con registro de colegio de abogados 69337 y demás datos ya consignados por mi colega. ¿Especialista? Sí, señor juez, buenas tardes. Doy cuenta del escrito número 15436-2018, ingresado por la Procuraduría Pública ad hoc para la defensa del Estado, en donde téngase presente la absolución al traslado de la decisión de acción de improcedencia de acción. Asimismo, hay un escrito que no sé si ingresado al sistema, pero se le está dando cuenta del expediente 126-2017, presentado por Jefferson Gerardo Moreno Nieves, solicita el uso de material de audiovisual. Bien, se tiene presente y debe sustentar en audiencia lo manifestado por la representante de la Procuraduría y presente el escrito presentado por el abogado defensor del imputado Moreno Caballero. Estoy designando su abogado defensor, el doctor Jefferson Moreno Nieves, quien se ha acreditado en la presente audiencia. Y no existiendo, y córrase el traslado del escrito, sin perjuicio de la sustentación ordenada, al abogado defensor y a la representante del Ministerio Público, instalándose en consecuencia la audiencia que nos convoca. Cediéndose la palabra en este caso al abogado defensor del imputado Moreno Caballero para que sustente su excepción planteada. Sí. Sí, doctor, adelante. Con su permiso, señor juez de garantías. El planteamiento de la defensa es bastante claro, es sencillo y está basado en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia del país y es netamente jurídico, señor juez. Absolutamente nada que ver con temas de valoración, de análisis de elementos de convicción o de hechos que no tengan que ver con la disposición de formalización. Nosotros deducimos excepción de improcedencia de acción en aplicación del artículo 6, primer parágrafo A, el hecho que sostenemos nosotros no constituye delito. No constituye delito, señor juez, por falta de tipicidad objetiva. Sostenemos que no concurre el elemento nexo causal que modernamente viene determinado por la teoría de la imputación objetiva. Dentro de la teoría de la imputación objetiva que determina el nexo causal dentro de la tipicidad objetiva, nosotros sostenemos aplicación del principio de confianza. Como diría la Corte Suprema, señor juez, Casación 407-2015, una excepción de improcedencia de acción solamente es posible debatirla a partir de los hechos objeto de imputación. Y nada más que eso, solo el hecho objeto de imputación. Y el hecho objeto de imputación en nuestro caso viene delimitado por la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Es la disposición 13 de fecha 6 de enero de 2017. No existe, señor juez, otra disposición en la cual se haya ampliado el hecho objeto de imputación. Sobre esta base tendríamos que trabajar. Y la imputación también es bastante clara, porque dice, se imputa a Félix Manuel Moreno Caballero delito de colusión, a título de autor.
en razón de su cargo de presidente del gobierno regional del Callao, ya que mediante concertación con los señores Edgar Ricardo Bernardo Unzueta y Leonan Jacinto Neto se ha defraudado patrimonialmente al Estado. Como esa es una imputación genérica de la página 86, Fiscalía especifica, señor magistrado, cuáles son los actos de participación directa que habría tenido el imputado para poder haber defraudado al Estado en colusión con las dos personas mencionadas. 3, señor magistrado, son los actos de participación directa y en concreto son haber suscrito 3 resoluciones ejecutivas regionales. Hecho objeto de imputación. Para el caso del adicional de obra número 5, primera imputación en concreto que hace Fiscalía, haber aprobado indebidamente mediante resolución ejecutiva regional 363 del 26 de julio del 2013, ese adicional de obra número 5. Ese es el hecho objeto de imputación. Y señor juez, note que en la imputación se dice, apreciándose de esta manera, que no verificó de forma mínima siquiera los informes aprobatorios y demás actuados conforme al expediente adicional. O sea, al gobernador regional le llega el expediente del adicional de obra y Fiscalía dice, no verificó de forma mínima para poder haber aprobado el adicional de obra número 5. Respecto a la primera imputación. Para la segunda imputación, señor juez, es básicamente lo mismo. Haberse coludido con las dos personas señaladas, claro, en ejercicio del cargo de gobernador regional. En concreto, dice Fiscalía, haber aprobado indebidamente otro adicional de obra. El adicional de obra número 4, esta vez a través de la resolución ejecutiva regional 263. Y por último, Fiscalía dice, otra vez, haber aprobado indebidamente resolución ejecutiva regional número 578. En concreto, señor magistrado, usted va a encontrar que la imputación es esta. El imputado Félix Moreno indebidamente aprobó 3 adicionales de obra, 4, 5 y 6. ¿Sí? 4, 5 y 6. Fiscalía dice que no verificó de forma mínima el expediente, los informes que venían en aprobación. ¿Qué es más o menos lo que Félix Moreno tendría que haber verificado? Fiscalía también lo dice. Por ejemplo, dice que el expediente técnico se aprobó indebidamente, se encontraba con deficiencias técnicas. Eso, en palabras de Fiscalía, o sea, a partir de la imputación, debió haber sido verificado por Félix Moreno. La norma técnica incluye en el costo de alquiler de maquinaria al costo operador. Eso, en palabras de la Fiscalía, debió haber sido observado. El inicio del tramo progresivo, kilómetro 22 más 650, se calculó indebidamente en volúmenes de explaneaciones. Este es el hecho objeto de imputación, señor magistrado. Lo que nosotros sostenemos, y por eso le decía que es muy simple el razonamiento que traemos a su conocimiento, es si es que el gobernador regional tiene el deber de verificar el contenido de los informes o si tiene el deber de verificar que existan los informes, que son conceptos totalmente diferentes. Entonces, Fiscalía sé que parte de la idea de establecer, porque también lo señala en la disposición de formalización, parte de la idea de señalar que el gobernador regional, como deber general, tiene ese deber de supervisar, cautelar y por supuesto verificar el cumplimiento de las funciones y el patrimonio de la institución que representa, como deber general. Pero como ese deber general no es en realidad jurídicamente aplicable al caso, y no lo digo yo, sino lo dice la Corte Suprema, por eso es que le traigo este material y se lo he presentado en el escrito que hemos presentado deduciendo la excepción y procedencia de acción. La Corte Suprema dice que, claro, ese es el concepto tradicional, donde la máxima autoridad de una institución tiene posición de garante, cierto, pero eso no lo hace responsable de todos los actos que puedan cometer los subordinados. Es más, dice la Corte Suprema, en un sentido normativo, que es lo que tiene que ser objeto de debate en una excepción de improcedencia de acción, dicha consideración es manifiestamente incorrecta. Es decir, si en este momento alguien le dijese que por el solo hecho de ser gobernador regional, él tenía el deber de supervisar,
ese razonamiento es inválido en palabras de la Corte Suprema, a donde tendríamos que llegar, señor juez, innecesariamente de ser negativa el planteamiento a la excepción de improcedencia de acción que planteamos. Pero para responder esa pregunta de si la máxima autoridad debe verificar que existen o ver el contenido, también la Corte Suprema en la casación 23-2016 establece lo siguiente. Cuando le llega a la Corte Suprema el caso es el conocido como el gobernador regional de Ayacucho, también imputado por delito contra la administración pública. La Corte Suprema dice que la Sala de Apelaciones, cuando confirma la condena, no establece que no existan informes, o no establece que el gobernador regional no haya revisado esos informes. Lo que establece es que él debió haber verificado el contenido de los informes. O sea, ver que en los informes que le llegaban existían problemas técnicos. Y eso, dice la Corte Suprema, tampoco es coherente. Si el gobernador regional recibe información técnica especializada, como lo que Fiscalía señala debió haber observado, el gobernador regional también, dice la Corte Suprema, esta es la página 43 de esa misma casación, señor juez, dice, solo cuenta con la obligación de verificar la existencia de informes especializados que sustenten el pedido razonablemente y no determinar si el contenido es exacto o no. O sea, el hecho de que existan los informes es manifestación del deber de supervisión general que tiene un gobernador regional como máxima autoridad de la institución. Ese es el planteamiento que traemos aquí. Para que el gobernador regional haya emitido, señor juez, las 3 resoluciones ejecutivas, estos han sido los informes que tuvo en cuenta. Para la emisión de la resolución ejecutiva regional 263, ha tenido en cuenta lo siguiente. 1. El informe 162-2013, emitido por el gerente regional de infraestructura. Ha tenido a la mano, 2. El informe 545-2013, emitido por la Coordinadora General del Proyecto Gambetta. Porque en este caso, señor juez, no solamente hay una supervisión de obra. El análisis es el siguiente, o sea, orgánicamente hablando es el siguiente. Existe el contratista, existe el supervisor de la obra, existe por encima del supervisor de la obra una coordinación de la obra Gambetta, que también hace funciones de supervisión, y luego la gerencia de infraestructura, y luego la asesoría legal, y luego la gerencia general. Todos ellos, a manera de resumen, señor juez, por eso es que traemos este material y lo hemos traído también impreso para el mejor desarrollo y mejor conocimiento del despacho. Coordinador de obra, afectaciones de proyecto, asesor legal, gerencia de asesoría legal, gerencia de planeamiento, planificación y acondicionamiento territorial. Todos ellos emitieron informes y establecieron que la aprobación era debida. ¿Quién es el gobernador regional médico de profesión para establecer que la aprobación no era debida en ese momento? Note, señor juez, que lo mismo pasa con la resolución ejecutiva regional 363 y exactamente lo mismo pasa con la resolución ejecutiva regional 578. Para la emisión de las 3 resoluciones ejecutivas que son objeto de imputación, han existido informes que, es más, en el visto de las propias resoluciones se establece que se está aprobando esos adicionales de obras, ya que ellos han brindado la aprobación técnica necesaria para hacerlo. Quiero dejar copia, señor magistrado, de las 3 resoluciones que son objeto de imputación en el caso del señor. No la anexó en su requerimiento, en su solicitud de excepción. Sí, señor magistrado. ¿Se lo presentó? En la excepción. Cuando planteó la excepción. Adjunta no. Pero forma parte del desarrollo, es el hecho objeto de imputación. Es más, forma parte de la carpeta fiscal. Solo es para el cuadernillo de excepción. Bien, ya vaya terminando. Ok, sí. Solo para terminar, señor juez. Esta es la última. Esa casación que le he citado de la Corte Suprema es donde la Corte Suprema absuelve a Wilfredo Oscorima por aplicación del principio de confianza, conociendo casación excepcional por desarrollo de doctrina jurisprudencial. Y no se vaya a pensar que como se conoció en casación una sentencia condenatoria, la Corte Suprema dijo que ese era un análisis de pruebas. O sea, que había que esperar al juicio
para establecer si existe o no responsabilidad. La Corte Suprema también toca ese tema, página 47, y dice: ese extremo, cuando analice el principio de confianza, deviene infundado, debiendo aplicarse el principio de confianza y declarar atípica la conducta. Señor juez, para declarar atípica una conducta no necesitamos más investigación, no necesitamos etapa intermedia, no necesitamos juicio. Basta con establecer que el hecho objeto de imputación no calza en la tipificación de la conducta por aplicación del principio de confianza, y por esas consideraciones solicitamos a su despacho, señor magistrado, declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Bien, Ministerio Público, esto corre lo traslado y después lo recaba especialista Sí, señor a juez. la contraparte Sí. y luego lo solicita para ser delegado del gobierno. Sí, señor juez. A ver, en principio, ¿no? Estando a que... como bien sabemos, pues, al plantear, pues, una excepción de improcedencia de acción, ¿no? En un determinado caso, tal como lo ha referido la defensa, invocando la tipicidad de la conducta que imputa este Ministerio Público basado en el principio de confianza, en principio debemos referir, y esto lo va a dejar establecido el mismo Código Procesal Penal, que para que se haga el análisis de una excepción de improcedencia de acción, se debe basar, pues, en los hechos que imputa el Ministerio Público, en los hechos por los cuales formalizó, ¿no?, la investigación preparatoria. Y ahí, pues, entonces, señor juez, que para analizar la exclusión de la imputación objetiva en un determinado caso, pues se debe, más aún teniendo en cuenta que la defensa técnica argumenta, ¿no?, que opera en este caso el principio de confianza, ¿no?, se debe basar en un análisis fundamentado en el rol que cumplía esta persona, para lo cual, pues, indudablemente se tiene que recurrir, pues, a un análisis probatorio, ¿no?, lo cual, pues, está prohibido en una excepción de improcedencia de acción, tal y conforme también así lo ha establecido la Casación 407-2015. Sin perjuicio de ello, señor juez, debemos referir también que, si bien es cierto, la defensa técnica, pues, alega imputación objetiva basado en el principio de confianza, debemos referir, pues, que el señor Félix Moreno, en su condición de presidente de gobierno regional, él tenía no solamente el deber establecido por las normas internas de la entidad gobierno regional, el deber establecido en el reglamento de organización y funciones de titular de la entidad encargado de dirigir, supervisar, cautelar la marcha del gobierno regional y administrar y cautelar los bienes y rentas del gobierno regional, ¿no?, sino también tenía un deber específico establecido en la ley de contrataciones, que es aprobar los adicionales. Justamente esos hechos que por los cuales se le imputa el delito de colusión agravada, por la cual, pues, no, se habría concertado con los particulares representantes de la empresa contratista y empresa supervisora para defraudar patrimonialmente al Estado. En ese sentido, señor juez, el señor Félix Moreno no tenía, pues, o no debía aprobar un adicional, pues, a ojos cerrados, sino él tenía que ejercer la mínima verificación, la cual implicaba mínimamente conocer qué tipo de contratación implicaba la aprobación de un adicional de ese proyecto, ¿no? Y bajo qué modalidad contractual se estaba desarrollando ese proyecto. Bajo la modalidad de concurso-oferta a suma alzada, en la cual, pues, señor juez, están prohibidos los adicionales. Entonces, mínimamente, el señor Félix Moreno debía ejercer, pues, para esa aprobación, indagar si se estaba aprobando debidamente o no. En ese sentido, él infringió ese deber, no lo hizo, sin embargo, aprobó a ojos cerrados. No obstante ello, señor juez, también debemos resaltar, pues, que es lo que ha reiterado constantemente la defensa técnica del señor Félix Moreno, ¿no?, en cuanto a la aprobación del adicional 5, la aprobación del adicional 4 y 6. La defensa técnica del señor Félix Moreno afirma, pues, ¿no?, que el señor Félix Moreno se basó en los informes de su plana inferior, de su plana de funcionarios inferiores. Implícitamente nos está diciendo, señor, sí reconozco que se habría cometido el delito, pero en la instancia inferior. Yo no tengo nada que ver porque estoy en mi rol. Entonces, en ese sentido, señor juez, debemos también resaltar
que la misma casación que ha sustentado la defensa técnica del señor Félix Moreno, la cual en su... Ahí sí me permite. Sí, te lo pasé. Sí, acá está. La cual, pues, señor juez, en uno de sus fundamentos, en su fundamento, en el numeral 4.44, también establece claramente que no opera el principio de confianza o se restringe el principio de confianza cuando existe un deber de garante. Perdón, cuando existe, por ejemplo, cuando una persona sobre quien se tiene la ascendencia funcionarial no tiene la capacidad para cumplir de manera responsable un rol asignado. En este sentido, señor juez, debemos tener en cuenta que el señor Félix Moreno, la defensa técnica del señor Félix Moreno afirma pues que su actuar se basó en la actuación de los funcionarios inferiores a él. En este sentido, ¿quiénes tenemos como funcionarios inferiores? Citó el señor abogado defensor a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la administración del proyecto Gambetta, todos sus funcionarios, todos sus servidores públicos. Pues bien, señor juez, ¿quién nombra o qué capacidad debe tener pues un gerente regional de infraestructura, más que todo cuando ve la parte técnica? Pues quien ejerció la gerencia regional de infraestructura en este caso fue el señor Villarreyes Dávila, quien tiene la profesión de contador, cuando no es competente profesionalmente, pues, ¿no?, para ejercer el cargo de gerente regional de infraestructura. ¿Y quién lo nombra? Lo nombra el mismo señor Félix Moreno en su condición de presidente de gobierno regional del Callao. No se puede alegar, señor juez, entonces, que yo confío en un funcionario al cual designé en el cargo de confianza que va a cuidar me voy a cuidar en la función, cuando designo a un profesional que no tiene competencia profesional en ello, ¿no?, dado que su misma profesión lo evidencia, ¿no? En ese sentido, señor juez, mal hace la defensa técnica en argumentar o deslizar la responsabilidad en estos órganos, ¿no?, que se encuentran por debajo de órganos funcionariales que se encuentran por debajo de su cargo, ¿no? Más aún, pues, que conforme debo reiterar, es el mismo quien designa como cargo de confianza a este gerente en su condición de representante del área usuaria, de responsable de esa área usuaria, de responsable de esa entidad y de responsable de la emisión de esos informes técnicos, ¿no? Por lo que, señor juez, este Ministerio Público solicita se declare infundado la improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del señor Félix Moreno.